Buenos días, mi nombre es Ángel León y les voy a dar una clase acerca de los procesos cognitivos básicos, en específico acerca de los procesos cognitivos de clasificación, definición y análisis-síntesis. Nosotros, los seres humanos, hemos requerido del uso de técnicas para llegar a conclusiones certeras de nuestra realidad. Por ejemplo, usamos el método científico para examinar el comportamiento de aquellos fenómenos que queremos entender. Para ello, observamos de manera razonada nuestro entorno y con la ayuda de estas técnicas establecer postulados comprobables que resulten aceptados por la humanidad. Debido a la diversidad del mundo y sus cosas, nos hemos visto la necesidad de organizarlo. Por ende, una persona puede ser organizada por edad, sexo, partido político, religión, entre otras muchas variables que queramos considerar. Asimismo, el hombre hace uso de la clasificación, uniendo las cosas que le parezcan semejantes y separando aquellas que son distintas. Estos elementos forman parte de un conjunto que se pueden clasificar de distintas maneras, dependiendo de qué variable, criterio o principio se utilice. Por ejemplo, un par de zapatos puede ser clasificado por su talla, por su color, por su función, por su tamaño o por su forma. Un aspecto importante a resaltar es que cada elemento a clasificar debe pertenecer solo a una de las categorías. Es decir, si vamos a clasificar los zapatos por las tallas, no podemos colocar los de talla 11 en el mismo lugar de los de talla 10 o en los dos lugares, solamente si es de talla 11 lo colocamos en una sola casilla. La clasificación requiere la recolección de datos a partir de la observación. Esta nos pone de manifiesto que entre los elementos a clasificar hay semejanzas y diferencias. Estas semejanzas y diferencias, al compararlas, nos permiten delimitar los criterios a clasificar. En consecuencia, la observación y la comparación son requisitos indispensables para lograr una buena clasificación. En el proceso de conocer el mundo, indagamos acerca de las cosas que nos rodean. Tratamos de precisar qué significa y vemos cómo funciona, cómo se encuentra y qué relaciones tiene. Así, podemos darle un significado propio a cada cosa, es decir, las definimos. Cuando le pedimos a un niño que nos defina algo, normalmente nos describe o nos explica cómo funciona eso. Es decir, nos da una muestra perceptible y general. Sin embargo, definir es determinar conceptualmente lo que significa una palabra. Este proceso se hace delimitando e identificando las características esenciales. Lo recomendable en la definición es que comience por una categoría amplia, que abarque todos los elementos y que tenga las mismas características esenciales, para luego ir delimitándolas y diferenciándolas de otras cosas. Así podemos definir los atributos más imprescindibles e inobservables, logrando así precisar el significado de la palabra. Según Ríos Cabrera, para que una definición sea correcta, debe acatar las siguientes reglas. Primero, no ha de ser circular, es decir, que en la propia definición aparezca lo que se va a definir. Por ejemplo, un artista es aquella persona que hace arte. Ahí no se está concretando la definición de lo que es un artista, dado que se está incurriendo en la circularidad. Segundo, no debe ser ni demasiado ancha ni demasiado estrecha, es decir, las definiciones no pueden ser muy generales, ni tampoco pueden ser muy específicas. Por ejemplo, si vamos a definir un instrumento musical, no podemos decir es un instrumento que tiene cuerdas, porque existen muchos instrumentos de cuerdas. La definición no ha de ser negativa, sí puede ser positiva, es decir, que no podemos definir blanco diciendo que no es negro. La cuarta regla es que las definiciones no pueden expresarse en un lenguaje ambiguo, oscuro o fuera de contexto. Es decir, si vamos a definir qué es una casa, debemos definirla en el contexto histórico que queramos utilizar. El término análisis tiene dos sentidos principales. Por un lado, se trata de distinguir y separar las partes de un todo para conocer sus elementos y entenderlos. En el otro sentido, se trata de hacer una evaluación o un examen de un fenómeno, un discurso o alguna cosa para lograr entenderla mejor. Cuando integramos estas dos perspectivas,
podemos decir que el análisis es la comprensión de algo a través de la descomposición de sus elementos. Sin embargo, esta descomposición en elementos puede resultar inútil y no brindar una buena información para lograr comprender, ya sea por el desconocimiento o la dificultad que hay en relacionar sus partes. Por ejemplo, cuando descomponemos un reloj en todos sus componentes, es difícil analizarlo, ya que deberíamos tener un conocimiento previo para lograr entender cada una de sus piezas. Por ende, el análisis no puede resultar efectivo si no existe la síntesis. La síntesis nos ayuda a que esta descomposición en los elementos tenga relación unas con otras y a la vez se relacione con el todo. Es decir, cuando descomponemos algo en sus elementos, la síntesis nos ayuda a relacionar los elementos entre sí y relacionar todos esos elementos en el mundo. El análisis se puede realizar de dos maneras, estructural y funcional. El análisis estructural involucra las partes de un todo y abarca la categorización de las partes de acuerdo a ciertos criterios específicos. Implica clasificar las partes relacionadas e involucrarlas con otras. Por otro lado, el análisis puede ser funcional. Este análisis involucra los procesos relativos al funcionamiento de las cosas e implica registrar, nombrar y secuenciar el análisis de acuerdo a cómo se desempeñan los elementos. Un ejemplo del análisis estructural es cuando analizamos la estructura del cuerpo humano por los sistemas que la comprenden, es decir, el sistema digestivo, respiratorio, el sistema muscular. Y un ejemplo de análisis funcional es cuando estudiamos la función de cada uno de esos sistemas ya estructurados, para así entender cómo se relacionan con los demás. Es de gran importancia resaltar el papel de la observación para desarrollar los procesos cognitivos, dado que a través de los sentidos percibimos datos e informaciones provenientes del exterior. La observación examina intencionalmente un fenómeno con el fin de recolectar datos acerca de él y así dar pie al desarrollo de los demás procesos encargados en la evolución de nuestro conocimiento, ayudándonos a dar respuesta a las diferentes interrogantes que se nos plantean. Esta fue toda la clase por hoy. Espero que les haya quedado claro los procesos de clasificación, definición y análisis síntesis.